Hola a todos, en este vídeo vamos a hacer la lectura comentada del tema 6, el reformismo borbónico del siglo XVIII. Vamos con la introducción. Cuando en 1700 Carlos II el hechizado murió sin descendencia, Europa entera contuvo la respiración. En su primer testamento había elegido como su sucesor a un Habsburgo, José Fernando de Baviera, pero este falleció repentinamente. En su polémico segundo testamento, su elegido era nada menos que un Borbón, su sobrino nieto Felipe de Anjou. Los Habsburgo no iban a ceder la monarquía hispánica sin ofrecer resistencia, y al año siguiente estallaba la Guerra de Sucesión Española, que duró hasta la firma del Tratado de Utrecht en 1713. En España, el conflicto tuvo tintes de guerra civil entre Castilla, defensora de los Borbones, y Aragón, de los Habsburgo. Así que podríamos decir que la guerra duró hasta las capitulaciones de Barcelona en el 14 y de Mallorca en el 15. La victoria de los Borbones encaminó al país hacia la larga senda del absolutismo, pero posibilitó una serie de reformas que transformaron profundamente España. En esta exposición hablaremos de tres de los Borbones que gobernaron durante el siglo XVIII: Felipe V, Fernando VI y Carlos III. Bueno, como veis, esta introducción empieza con un toque efectista, con esa idea de que Europa entera está en tensión, pensando que la monarquía hispánica, con todos sus territorios, se ha quedado sin sucesor, ¿vale? Hay una lucha entre los Austrias y los Borbones, que al final van a ganar, como sabéis, los Borbones. Bien. Vale, vamos con el desarrollo. Felipe V, del 700 al 746. Cuando acabó la guerra, Felipe V se propuso acabar con la corona de Aragón. Con los decretos de nueva planta abolió sus instituciones y leyes. En 1707 se proclamaron los de Aragón y Valencia, en 1715 el de Mallorca y en 1716 el de Cataluña. A Navarra y a los señoríos de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava les permitió conservar sus fueros y su autonomía fiscal para premiar su fidelidad en la guerra. Los territorios de la antigua corona de Aragón se organizarían a partir de entonces siguiendo el modelo castellano. Los virreyes fueron sustituidos por capitanes generales. La autoridad del rey se reforzó con las audiencias. Se impuso el castellano y se centralizó la hacienda pública. Sus consejeros franceses, que venían directamente de la corte de Luis XIV, consideraron obsoleta la maquinaria estatal de los Habsburgo, por lo que Felipe V se dispuso a remodelarla a nivel nacional. Para ello, se valió de un equipo de secretarios, equivalentes a nuestros actuales ministros. Mantuvo las cortes, pero las unificó en Madrid y con un papel testimonial. Igualmente, quitó el poder a los consejos, con la excepción del Consejo Supremo de Castilla. Con respecto a la organización territorial, dividió a España en 34 intendencias, que acabarían llamándose provincias. Mandó eliminar los puertos secos, las aduanas entre los reinos de Castilla y Aragón, pero no consiguió hacer despegar el comercio interior. En el campo, sus ansias absolutistas se vieron limitadas porque sobrevivieron las jurisdicciones señoriales y eclesiásticas. Hay que tener en cuenta que la mitad de la población vivía en uno de los 30.000 señoríos que había en España. En el resto de territorios, la firme autoridad del rey la transmitían los corregidores, casi siempre militares elegidos directamente por Felipe V, que a su vez elegían a los regidores locales. En el ámbito cultural podemos destacar que Felipe V ordenó la creación de la Real Academia Española, de la Academia de la Historia y de la Biblioteca Nacional. Bien, en este párrafo tan largo hemos hablado de uno de los reyes más importantes de la historia de España, por eso tiene tantísimo contenido, ¿vale? Vemos cómo desmantela la corona de Aragón, las medidas para desmantelar la corona de Aragón, y si os fijáis a mitad de párrafo dice que también va a remodelar España a nivel nacional, ¿vale? Entonces ahí al principio hemos hablado de cómo desmantela la corona de Aragón, las medidas que toma, y luego todas las medidas a nivel nacional. Los secretarios, las cortes, el Consejo Supremo de Castilla, la división en provincias o intendencias,
y hay un sitio donde encuentra resistencia, que es los señoríos y los dominios o las tierras de la Iglesia, ¿vale? En el resto de territorios mantiene su poder a través de los regidores y los corregidores. Y luego un último apunte de su carácter: empieza a ser ya ilustrado creando ciertas instituciones culturales. Vale, Fernando VI, vamos a leer Fernando VI, del 46 al 59. Tras la abdicación de Felipe V, el corto reinado del malogrado Luis I y la vuelta al trono del cada vez menos animoso rey, le llegó el turno a Fernando VI. También fue un rey reformista, aunque sus ideólogos fueron sus validos, José de Carvajal y el Marqués de Ensenada. Este último, por ejemplo, multiplicó los ingresos de la hacienda con su reforma conocida como Catastro de Ensenada. Fueron años de paz, en los que España reestructuró su flota y su ejército. Se crearon los arsenales de Cartagena, Cádiz, Ferrol y La Habana para modernizar los barcos, pero también para reimpulsar el comercio. El número de soldados del ejército aumentó gracias a los sistemas de levas y de quintas. Bueno, como sabéis, desde la EBAU nos piden que hagamos hincapié que podemos pasar de puntillas por Fernando VI. Yo creo que si lo dejáis, si tenéis espacio y tiempo y memoria suficiente, creo que le da un toque de calidad al tema, ¿vale? Si queréis, evidentemente tenéis que mencionarlo y podéis reducir lo que digáis de él, ¿vale? Sé que algunos en el examen ya me lo hicisteis, ¿vale? Bien. Carlos III. Vamos con Carlos III. Vamos a leer el párrafo. Carlos III sucedió a su hermano Fernando VI como rey de España en el 59. Llegó desde Nápoles, donde había gobernado con espíritu reformista. Le acompañaron sus consejeros italianos de confianza, con los que intentó continuar su empresa. Pero en 1776 su primer valido, el Marqués de Esquilache, fue destituido tras el famoso motín que lleva su nombre. Se dice que el pueblo de Madrid le culpaba de la carestía de pan, además de que nunca se le perdonó que prohibiera las capas largas y los chambergos. En la actualidad se sabe que fueron la oligarquía y el clero quienes azuzaron a las masas contra él para protegerse de las reformas que amenazaban sus privilegios. El rey rebajó entonces sus expectativas reformistas y puso especial énfasis en agradar a las gentes de la capital, de ahí que siempre se le recuerde como el mejor alcalde de Madrid. Al igual que sus antecesores, Carlos III siguió reforzando el centralismo político y la uniformidad institucional. Para mantener el control político y económico de la Iglesia, por ejemplo, Carlos III endureció el regalismo. La consecuencia más dramática de esta postura fue la expulsión de los jesuitas en el 67 y la confiscación de todos sus bienes, aunque también recortó el poder de la Inquisición. Carlos III fue, sin embargo, un paradigma del despotismo ilustrado. Orbitaron alrededor de él pensadores reformistas como los padres Feijoo y Flores, o políticos como Floridablanca u Olavide, para quienes el racionalismo podría sacar a España de su atraso económico y cultural. Algunos de los hitos de este reformismo fueron... Bueno, vamos a parar aquí porque Carlos III es un rey muy complicado. Entonces hemos dividido en párrafos, primero una introducción a su reinado, en qué consiste, y luego las medidas que él toma, ¿vale? Entonces, vemos esta introducción de que viene de Nápoles con mucho ímpetu reformista, pero que luego tras el motín de Esquilache sus ansias de reformar se ven rebajadas precisamente porque choca contra los poderes fácticos de España en ese momento, que son la nobleza y la Iglesia, ¿vale? Cuidado al explicar el motín de Esquilache, explicadlo bien. Si tenéis que explicarlo con vuestras propias palabras, hacedlo, ¿vale? Y si queréis también suprimirlo, podéis suprimirlo. Es decir, simplemente que las ansias reformistas de Carlos III se vieron limitadas o reducidas después del motín de Esquilache, ¿vale? Bueno, decimos que es un rey centralista y uniformizador como su padre, pero también es un rey ilustrado, ¿vale? Entonces vamos a ver por qué es un paradigma del despotismo ilustrado con sus medidas, ¿vale? Leemos el siguiente párrafo. Se impulsó una reforma educativa desde la primaria hasta la universidad,
aumentando el peso específico de las ciencias útiles como la física o la química. Se intentó reformar el campo, como reflejan el Tratado de la Regalía de Amortización de Campomanes o el informe sobre la Ley Agraria de Jovellanos, con 3 objetivos claros: aumentar la producción, ordenar la propiedad y elevar los ingresos para el Estado. Aunque no se consiguieron del todo, sí que hubo avances. Las leyes agrarias trajeron consigo cierto reparto de las tierras comunales, la división de latifundios y la supresión de algunos privilegios, como los de la mesta. Hubo también nuevas colonizaciones campesinas como las de Sierra Morena. Carlos III se empeñó en modernizar y liberalizar la minería, mejorando las condiciones de los mineros. Con respecto a la industria, se importó el modelo europeo de las manufacturas reales para superar el rígido ordenamiento gremial, y a finales de siglo se favoreció la mecanización de la industria textil. El comercio interior seguía siendo un obstáculo para el aumento de la producción. Por ello, llevó a cabo una ambiciosa política de obras públicas. Se construyeron o modernizaron caminos, puentes y sistemas hídricos. Llevó a cabo la liberalización del comercio con las Indias. Profesionalizó el ejército y lo organizó bajo nuevas instituciones. Puso a la Casa de la Moneda bajo el mando de la corona e introdujo los vales reales, esto es, el papel moneda, que podían ser canjeados por metálico en el Banco Nacional de San Carlos, el actual Banco de España. Por último, decir que creó auténticos iconos culturales como el Museo del Prado o el Jardín Botánico de Madrid. Bueno, ¿por qué es Carlos III un rey ilustrado? Porque gobierna, como se suele decir, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esto es, el pueblo no interviene en las decisiones políticas, pero es beneficiado de las medidas que toma el déspota, en este caso el monarca. Bien, reforma educativa, reforma del campo, minería, industria, obras públicas, comercio exterior, ejército, economía y después, por último, iconos culturales, ¿vale? Es importante que los mencionéis todos, ¿vale? Porque aquí es precisamente donde está en las medidas, porque se llama así reformismo borbónico, las reformas de Felipe V y las reformas de Carlos III, ¿vale? Y si podéis también incluir o citar por lo menos a Fernando VI, ¿vale? De acuerdo. Bien, vamos con la conclusión. El siglo XVIII español fue un siglo de reformas profundas y sostenidas en el tiempo, que, sin embargo, no consiguieron dejar atrás los graves problemas que aquejaban a España. Felipe V logró vertebrar un Estado centralizado, con unas instituciones más ágiles y menos corruptas. Este sirvió de estructura para las reformas de Fernando VI y sobre todo de Carlos III. Pero España siguió marcada por un fuerte desequilibrio territorial. Los ilustrados predijeron que mientras las tierras siguieran en manos de la sangre azul o muertas, la economía y el futuro del país seguirían lastrados. Décadas después, el movimiento liberal querrá continuar y culminar la modernización de España, pero, como sabemos, se enfrentarán a un nuevo tipo de problemas. Bueno, esta es una conclusión estándar, ¿vale?, en la que hacemos una reflexión final sobre qué significa este periodo, ¿vale? Ambos reyes o los 3 reyes hacen reformas, pero los problemas siguen ahí y están a punto de aparecer nuevos problemas. Bueno, un saludo a todos.